pero muy buenos días. Como siempre, es un agrado, es una gran bendición, una gran alegría para nosotros poder llegar hasta sus hogares. Esta mañana es una mañana muy especial que el Señor nos regala. Y bueno, no solamente porque nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, sino también porque nos da en esta mañana la oportunidad y el privilegio de poder volver a compartir con ustedes este tiempo de altar familiar. Familia, muy buenos días. Buenos días para la familia Nazarena, para todas las familias que nos siguen, que están en contacto con nosotros continuamente, para todas esas familias que se van anexando, que vamos multiplicando y vamos ganando más y más familias para que tengan conocimiento de Dios e igualmente para que sean bendecidas. Esa es la idea, bendecir nuestras familias, nuestros hogares. Muy bien, esta mañana vamos a dar continuidad a este tema que venimos manejando tan lindo acerca de las familias, y no solamente lindo, sino realmente muy necesario, siempre en todos los tiempos será muy necesario poder hablar de esas pautas para nosotros poder edificar y poder llevar adelante cada día más esa sociedad tan maravillosa que es nuestra familia. Y bueno, hace 8 días hablábamos de familias con raíces sanas y hoy vamos también a hablar de familias llenas de paciencia o familias que practican la paciencia. Y le damos gracias a cada uno de ustedes, como siempre se los decimos, por permitirnos llegar hasta sus casas, a sus hogares. Y aprovecha este tiempo, de verdad, es un privilegio poder a través de estos medios escuchar, recibir la palabra del Señor y ser edificados. Y como siempre les invitamos a que por favor estén compartiendo estos temas, esta página, nos ayuden a compartir. Mi esposo lo decía, poder llegar con la palabra de Dios a muchas y a muchas personas. De verdad que no nos alcanzamos a imaginar el poder que tienen estos medios y nosotros tenemos el gran privilegio de poder llegar y tocar e impactar la vida de las personas, pero con la palabra de Dios que, como ella lo dice, cambia vidas y cambia corazones. Ahorita referenciabas el tema de hoy y en sí le hemos colocado, amor, la importancia. Ahorita dijiste que qué bueno que fuera eso que practicaran en la familia, ¿cierto? Que ya tenemos, no, la importancia en sí de lo que es la paciencia en la familia, Así que es. es muy importante eso, trabajar todo esto. Dios quiere una sociedad, pero a partir de las familias, de familias bendecidas, de esas familias de provecho, de esas familias sanas. A partir de esos temas que estamos mirando, miramos cómo llamamos sanidad a las familias. Y no es nosotros, sino que es Dios a partir de su palabra. Todos esos beneficios, todo esto que Dios quiere entregarnos a cada uno, a usted y a mí, pero en base a nuestras familias, trabajando siempre en ese núcleo familiar. Así es. Vamos entonces a orar, vamos a dar comienzo, vamos a darle gracias a Dios por este buen día, por todo esto. Dios Todopoderoso, papito Dios, Señor, una vez más delante de ti, una vez más y como siempre, Señor, en estos amaneceres contigo, Señor, y hoy día de la familia, mi buen Rey. Queremos glorificarte, queremos exaltarte y queremos bendecir tu santo nombre. Y queremos, Padre Santo, Señor, amigo y Dios mío, ser bendecidos a partir, mi Rey amado, de tener conocimiento de ti, a partir de la búsqueda de tu palabra. Queremos ser bendecidos con esos sabios consejos, Señor Jesús. Queremos ser bendecidos, Papito Dios, abriendo nuestros corazones, las puertas de nuestros hogares, Señor Jesús. Queremos ser bendecidos, Papito Dios, cuando somos oidores y hacedores de tu palabra. Oh Señor Jesús, cuánta falta, mi Rey, haces falta en las familias. Y te pedimos, Señor, que seas tú entronándote en ellas, Señor Jesús. Que seas tú arraigándote en cada corazón, oh buen Rey, allá donde están los hijos, donde están los padres, donde están también esos abuelos, mi buen Señor. Allí, Papito Dios, donde están los hermanos. Allí, oh Padre Santo, Señor, mi Dios mío, donde tu misericordia, Señor, debe prevalecer, Señor, en nuestros hogares. Ayúdales, ayúdales, Papito Dios, restauranos, Señor Jesús. Restaura, Señor, mi Dios mío, cada hogar. Papito Dios, Señor, coloca, Señor, oh gran Dios y Rey bueno, todo aquello lindo, Señor, mi Dios mío, en nuestras familias. Todo aquello que viene de parte tuya y que quiere, Padre Santo, Señor, cada vez más bendecir y bendecir a todos y cada uno. Muchas gracias, Señor Jesús, en este buen día. Te lo pedimos, Señor, en tu santo y gran nombre. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a hablar de esa importancia que tiene la paciencia en medio de nuestras familias.
Y me gusta muchísimo este tema y me gusta mucho la traducción original que tiene la palabra paciencia para que demos de pronto apertura a lo que vamos a manejar el día de hoy. Y dice que la paciencia es un aguante con amor. Oigan, pues la paciencia es un aguante con amor. Vamos a la palabra del Señor y yo te invito por favor a que busques la palabra, que tomes la palabra allí en tus manos. No nos repetiremos de decir esto. Haz del lugar donde estás el lugar que honre y que glorifique al Señor. No significa que estar en casa entonces es menos importante tener la palabra o es menos importante tener una actitud de reverencia. No, necesitamos realmente honrar al Señor donde quiera que estés, realmente haya una actitud y una disposición de honrar y glorificar al Señor. Entonces vamos a la palabra y nos acompañan por favor al libro de Efesios capítulo 6 versículo 4. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, 4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice entonces este versículo que nosotros como padres, y bueno, muchas personas dirán, bueno, van a hablar de los padres y los hijos, de pronto yo soy una persona soltera o simplemente ya mis hijos no están o no convivo con ellos o simplemente no los tengo, entonces no es para mí, no. Cuando hablamos de hijos y si quizás no los tienes, entonces estas cualidades que debemos de tener deben ser aplicadas a ese círculo con quien nosotros estemos y a esa familia con quien estemos. Entonces realmente es muy importante. Y el versículo 4 del capítulo 6 de Efesios nos dice que es necesario que nosotros como padres tengamos la capacidad de no provocar, dice, a ira o no hacer enojar a nuestros hijos. Y por favor, queremos que estén muy atentos a este tema porque desafortunadamente en estos tiempos, digamos que ha sido mal entendido este tipo de instrucciones que Dios nos da a través de la palabra de Dios o lo hemos llevado a extremos de permitir que ellos realmente hagan lo que quieran y hemos pasado casi que a ser nosotros los hijos y ellos los papás. Realmente no se trata de eso. Cuando escuchamos un tema como esto, en lo que vamos a hablar en este día, Efesios nos dice que nosotros debemos de disciplinar y criar, pero en la amonestación y la disciplina del Señor. Porque nosotros a veces somos muy blandos o a veces somos demasiado fuertes. Entonces Dios tiene el termómetro ideal para poder dar creencia a nuestros hijos. Cuando decimos que los temas en familia, recuerda que familia es cuando abarca hijos. Cuando no están los hijos, pues lo llamamos hogar. Un hogar donde habitamos nuestra esposa y nosotros los cónyuges. Pero así los hijos no estén, como lo decía mi esposa. Esto tiene que ver cuando hablamos de paciencia, cuando hablamos de bondad, cuando hablamos de todas esas cosas bonitas, tiene que ver con las personas. Y más cuando hay una, dos, tres personas, igualmente hay que trabajar todo esto constantemente. Entonces vamos a mirar cómo es que Dios quiere que nosotros nos manejemos, cómo es que Dios quiere que nosotros estemos interactuando con los que están alrededor nuestro. Y ahí metiditos dentro de ese cajón que se llama casa, que se llama hogar, y ante todo que lo más bonito que Dios le ha colocado, que es familia. Bueno, entonces cuando nosotros amamos a alguien, existen o prevalecen dos cualidades muy importantes y muy necesarias en esa relación, y es la paciencia y la bondad. Y debemos de ejercitarnos en eso, en ser pacientes y en ser bondadosos y entendiéndose. La paciencia dice como la capacidad con que el amor diluye algo negativo. Es realmente una bonita expresión. Dice que la paciencia es la capacidad que tiene el amor de diluir cosas negativas, de que de pronto esas malas actitudes, esas malas palabras, esos momentos, esas circunstancias que nos hieren, nosotros a través del amor que nos hace a nosotros pacientes podamos diluir, podamos desvanecer, podamos hacer que desaparezcan como esas cosas negativas, esas frases negativas o esos sentimientos negativos que esa circunstancia por la que se viva trajo o permitió que saliera de nuestro corazón. Y dice que la paciencia tiene entonces la capacidad de crear cosas nuevas aún en medio de aquellas malas circunstancias.
Perdón, pero dice que hoy nos vamos a concentrar no en la bondad, sino que nos vamos a concentrar en la paciencia, en esa capacidad de nosotros poder hacer de nuestro hogar, de nuestro entorno y de poder hacer de nuestros hijos realmente a través de nuestra paciencia para con ellos, que ellos también aprendan a hacerlo. Eh, Cuando nosotros tenemos paciencia, aunque estamos hablando un poco más enfrascados en la paciencia, estábamos ahorita mentamos la bondad y la paciencia, pero primero que todo es un recuento de lo que es la paciencia, y a partir de esto y yo ser pacientes, a partir de esto y yo el poder soportar, el poder esperar, que son sinónimos de paciencia, todas estas cosas, dice que también empezaremos nosotros a tener bondad, Claro. bondad unos con otros, bondad con nuestros hijos, igualmente siempre lo digo, bondad con nuestros cónyuges, porque es que todo esto va enlazado, cuando vivimos dentro de un hogar, dentro de una familia, a todos nos toca, a todos nos toca continuamente. Dice muy bonito algo que la paciencia se ve cuando el amor decide sacrificarse, que la paciencia es notoria, la paciencia sobresale, la paciencia resalta cuando el amor decide que un sacrificio, hacer un sacrificio constante. Y era precisamente de lo que hablábamos ahorita al inicio, de lo que significa, el significado que tiene la palabra paciencia. Y es un aguante, un soporte, pero con amor. Y esta frase nos habla precisamente de eso, que la paciencia es la capacidad que tiene el amor de sacrificarse constantemente por otra persona. Pero vamos a entrar un poquito más como en materia, y me encantaba este paralelo que encontramos. Se dice que el agricultor sabe que los campos van a producir su fruto, pero él debe estar dispuesto a soportar las inclemencias del clima. Y dice que él ha sembrado, él ha puesto allí una semilla, pero él sabe que va a tener que tener mucho aguante en medio de tener que ir a abonar, de tener que ir tal vez a limpiar, a regar, a surcar, a hacer muchas cosas para que ese fruto pueda salir allí, para que ella semillita pueda dar fruto. Y dice que él, como agricultor, que debe de cuidar ese fruto, pues debe a veces estar bajo las inclemencias de un calor fuerte o tal vez de una lluvia inclemente. Pero él por el amor y por el deseo de ver que esa semilla de fruto, pues entonces lo va a hacer. Cuando miramos, amor, ejemplos como el agricultor, en ningún momento, yo nunca he escuchado que un agricultor se ponga a pelear, se ponga a discutir, se ponga a irarse con la semilla. No, es lo que hace, es el papel que le corresponde. Ir, limpiar la tierra, sembrar, y esperar. esperar. ¿Qué hace él? Empieza a colocar bondad en todo aquello. ¿Y qué es bondad? Empieza a regar también, a limpiar, a dar los cuidados necesarios, pero en todo momento esperando, con paciencia y conscientes de que esto va a traer fruto, que no se sabe cómo va a ser el fruto, pero la fe de esta persona y todo lo que hizo, todo el trabajo que hizo, los lleva a pensar siempre de que hacer mucho fruto, de que hacer un buen fruto. Entonces, esos son los resultados de la paciencia, esos son los resultados también de saber esperar. También nos habla de un constructor, ¿cierto? De estos ingenieros, de estos albañiles, de todas estas personas que continuamente están en esa labor de construir. Le entregan un terreno y les dicen, aquí está para que me construya esta casa, este edificio. Y ellos no se impacientan o no se ponen tampoco a discutir en el camino, sino que ellos van con paciencia esperando y mirando esa buena obra que se va realizando. El avance de la obra, así es. Entonces, tanto el uno como el otro, tanto el agricultor como el constructor, ellos deben de persistir y deben de sobreponerse ante las circunstancias adversas que representa cada uno de esos trabajos, con el único propósito y con el único fin de poder ver esa obra realizada. Tanto el constructor ver esa construcción, valga la redundancia, que está realizando ya terminada, como el agricultor entonces ver el fruto, ese fruto, esa cosecha de esa semilla que sembró. Y en nuestro hogar todos los días debe ser este trabajo de invertir tiempo, de invertir esfuerzo, hasta que nosotros también lo logremos, hasta que nosotros tengamos, nosotros como padres, esa capacidad, ese dominio de poder esperar ese fruto que nosotros anhelamos. Y si nosotros anhelamos un buen fruto de nuestros hijos, pues entonces tenemos que sembrar unas buenas semillas. Y unas buenas semillas es poder
como compartíamos hace 8 días, poder comenzar a limpiar todas aquellas raíces, todas aquellas malas actitudes, es poder escucharles, es poder entender, digamos, cada una de sus etapas, de los periodos, de los procesos por los que ellos pasan y poder ejercer sobre ellos la paciencia, el dominio y no dejar que nosotros, digamos, nos salgamos como de una estructura que Dios desea y que no pasemos de ejercer una autoridad a un autoritarismo para con ellos. Nosotros nos preparamos, amor, para ser, digámoslo así, esposos. Vamos a unos cursos bíblicos, ¿cierto? Si yo quiero casarme con alguien, debemos de tomar unos cursos bíblicos, unos cursos prematrimoniales, para poder hacerlo de la mejor manera. Sí. Pero es muy poquita las veces que ustedes nos preparamos para ser padres. Por accidente, por error, porque lo deseamos, por tantas cosas, llegan los hijos a nuestra familia, a nuestras vidas. Y no estamos preparados para eso. Gracias a Dios, hoy ya empiezan a existir también escuelas para padres, ¿cierto? Pero es muy poquita la persona que busca estas escuelas para padres, para poder saber cómo es la llegada de esos hijos, cómo es que se debe de relacionar, cómo es que debemos de educar, ¿cierto? Y de poder tener una familia estable, en armonía en todo momento. Entonces, qué tan bueno que usted y yo hoy en día no cerremos nuestros oídos ni nuestros ojos a todo aquello que tiene que ver con el crecimiento, con la buena relación dentro de nuestros hogares, que es muy importante todo eso. Hoy debemos darle prioridad a nuestras familias, a nuestros hijos. Por lo general, desde culturas, tradiciones atrás, nosotros siempre solamente nos encapsulamos en papá y mamá, pero no vemos que la familia en sí tiene que ver es con nuestros hijos, tiene que ver es con nuestros hijos, el amor, la educación y todo lo que venga de parte de Dios y lo que nosotros podamos hacer, porque nosotros hacemos esa parte tan bonita, y si la hacemos, Dios estará fijando sus ojos en aquella familia para dar esos resultados que siempre esperamos. Así como el agricultor o el constructor verán los resultados, nosotros si hacemos el trabajo, también veremos estos buenos resultados. Y hablando de todo esto, de que nosotros debemos persistir en ser pacientes para con ellos, nosotros también tenemos que entender que los hijos, que los niños, que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen una capacidad tremenda de probar nuestro nivel de paciencia. Con su desobediencia, con su irresponsabilidad, con su falta de respeto, con el tono a veces que le ponen a sus respuestas, aún con sus gestos. Ellos todos de una u otra manera tratan de mirar como, bueno, hasta dónde papá y mamá llegan, tal vez con la disciplina, tal vez con aquellas instrucciones que nos han sido dadas, y ellos nos prueban, como nosotros decimos en el argot popular, el aceite, a ver hasta dónde es que nosotros vamos a llegar, y desafortunadamente en esos momentos se han producido por la falta de nosotros como padres ser pacientes, tener como esa capacidad y ese fruto, porque es un fruto que da el Espíritu Santo de tener la paciencia, de poder soportar a veces ese tipo de cosas. Hemos llegado no a una disciplina, no a una corrección, sino que hemos permitido que el calor del momento dañe nuestro corazón y nosotros pasemos a ultrajarles, a castigarles, a causar daño no solamente en su cuerpo, sino a dejar heridas en el corazón de nuestros hijos. Y es ahí la recomendación de Efesios 6, 4, donde dice que no provoques a ira. No provoques a ira, ni tampoco te dejes llevar por ella en los momentos cuando se presentan estas dificultades. No es fácil, porque no es fácil. Por eso estamos hablando de todo esto y hay tantos libros escritos para todo esto, porque no es fácil, pero dice que sí es posible empezar a trabajar en todo eso, empezar a aprender, porque eso se empieza a aprender. Dice que en el presente, hoy en día, la paciencia tiene que ser algo resistente. En el presente que tenemos, la paciencia tiene que ser algo resistente. Esta semana hablaba con alguien muy especial de mi familia, y me decía, en esos tiempos que estamos pasando todo este problema de la pandemia, que nos está tocando vivir todos juntos, porque reiteramos de nuevo, papá se iba a trabajar, los hijos iban para el estudio, y había espacios en la casa. Había espacios para cada uno, esos espacios que tanto la gente reclama, ¿no? Pero cuando estamos en este momento todos reunidos, todos juntos,
yo creo que se vuelve a veces un caos si nosotros no estamos direccionados por la palabra de Dios. Si no Sí. estamos en esa armonía, si no estamos buscando ese amor, si no estamos buscando esa paciencia, esa bondad de lo que hemos venido hablando, se vuelve un caos. Entonces me decía esta persona que está empezando a leer unos libros y está empezando a escuchar una especie de ayudas de cómo ser paciente. Y dice que lo ha logrado. Entonces yo hablaba con esta persona y le decía que primero que todo Dios, me decía, claro, porque son libros pues que nos van a ayudar, la palabra de Dios, y yo he visto que sí es posible, sí se puede hacer. Entonces vemos resultados de que si trabajamos la paciencia, se puede lograr, se puede obtener. Ahorita entonces compartíamos de que es necesario que nosotros como familia y como padres, especialmente el tema que estamos manejando hoy, podamos dominar realmente a veces esos impulsos que por lo que comentábamos anteriormente, a veces por el tono de voz que ellos manejan, que sabemos que no es correcto para dirigirse a sus padres o a sus mayores, por esas miradas que a veces nos hacen que nosotros entendemos perfectamente que para nosotros es un gesto de grosería, por la desobediencia, por la irresponsabilidad, por la falta de respeto, por todo lo que ellos hacen. Nosotros tenemos que aprender a cómo vamos nosotros a enfrentar aquella situación sin permitir que, vuelvo y les digo, la autoridad que nosotros tenemos de traer una corrección, de dar una instrucción, de ejercer una disciplina, sobrepase límites y no permitamos que el corazón de nuestros hijos se llenen de ese sentimiento, de esos sentimientos que realmente causarán una cicatriz muy profunda en el corazón de ellos y que no será algo simplemente momentáneo, no será que, no, ellos se enojaron por un momento y ya no. Ellos entenderán, hay algo muy especial y yo quiero hacer de pronto énfasis en esto porque ha sido una experiencia en nosotros como padres y como hogar, como familia. Nuestros hijos ya son unos jóvenes, ya son adultos, pero tuvimos con ellos la experiencia de que desde niños, cuando debíamos de disciplinarlos, siempre tuvimos, gracias a Dios, la capacidad, por lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, de poder ejercer esa disciplina, pero con esto, llevando realmente a la práctica la paciencia. Y es que a pesar de que nosotros como papás pues estábamos enojados por alguna situación que había sucedido, por algo equivocado que ellos habían realizado, siempre lo que hacíamos con ellos era que fuera mi esposo el que lo fuera a hacer o fuera yo, nos entrábamos con ellos para una habitación, nos sentábamos, hablábamos, eh, o sea, si alguien, siempre lo he dicho, si alguien nos escuchaba o se daba cuenta de eso, con toda seguridad decía no, porque tenemos, digamos, la mala costumbre de decir, y no es una costumbre, realmente es una realidad, de que dicen, no, es que si yo no ejerzo una disciplina y una corrección sobre mi hijo cuando yo estoy enojado, cuando decíamos ahorita, cuando todos esos sentimientos están así como aflorados en el calor del momento, yo ya después no lo voy a hacer. Y es un gran error, porque realmente si nosotros ejercemos la disciplina en ese momento donde nuestros sentimientos están allí aflorados, donde está el calor del momento por la situación que pasó, donde tenemos enojo, no vamos a tener la capacidad de ejercer realmente paciencia y a través de ella dar una buena corrección, una buena disciplina. Entonces nosotros con nuestros hijos siempre lo hicimos de esa forma. Nos entrábamos para una habitación, nos sentábamos, hablábamos, permitíamos que ellos eh, tomaran conciencia del error que habían cometido. Les recordábamos digamos, las pautas ya habían sido dadas con anterioridad y hablábamos un buen rato y después de eso, pues, digamos, si era necesario ejercer disciplina física sobre ellos, disciplina y corrección con amor y con paciencia, se hacía. Y sabemos que esto no causó ninguna cicatriz, ningún trauma, por decirlo de alguna manera, como hoy lo manejan, sobre ellos, porque ellos entendieron primeramente que lo hacíamos con amor, que se hizo con toda la paciencia
y que no permitimos jamás de que eso llegara a un nivel de maltrato, de un maltrato físico, sino que ellos se hicieron conscientes que tal vez habían, digamos, burlado o habían saltado algunos parámetros que sabían que estaban establecidos. Y es como entonces la enseñanza nos lo dice, frente a nuestros hijos en ningún momento nosotros podemos perder los estribos, porque somos los papás, porque somos quienes tenemos autoridad, porque realmente tenemos que ser conscientes de la huella tan profunda que podemos dejar en cada uno de ellos. Nuestros niños, nuestros jóvenes, cada uno tiene sus etapas y van madurando. Decimos que la niñez, que es la adolescencia, que es la juventud. Claro. Y dependiendo como sea nuestra dirección, nuestra corrección, la forma de hablarles a ellos, la forma de manejarlos, ellos van guardando en sus corazones, dependiendo de sus edades, van guardando odios, resentimientos, o van guardando también mucho amor, mucho afecto, mucho cariño, ¿cierto? No podemos confundir lo que siente un muchacho de 18 años a lo que siente un niño de 9 o 8 años. Totalmente. Así es muy diferente. Entonces, a la medida de su edad, también igualmente nosotros poder impartir disciplina, corrección, amonestación y todas aquellas cosas bonitas, siempre le decimos de parte de nuestro buen Dios. Si yo controlo mi enojo, si yo controlo mi paciencia, mi hijo también podrá controlar lo suyo, ¿cierto? Si nosotros controlamos todo eso, nuestros hijos también podrán controlar. Recuerde que somos un espejo nosotros en todo momento para nuestros hijos. Y ellos igualmente va a repercutir en sus vidas, cuando lleguen a una edad adulta, lo que vivieron muchas veces, lo que vivieron en sus papás o lo que vivieron en sus hogares. Entonces, dice que nosotros en todo momento tenemos que controlar nuestro enojo, nuestra ira también, para que igualmente ellos también puedan ser controlados por todo eso y puedan controlar también todos esos impulsos y todas estas emociones de cada uno. Efesios nos dice precisamente desde Efesios 4:26, el texto que teníamos nos dice que, perdón, vamos a mirar este texto 4:26. Efesios 4:26 dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muy bien, entonces mire, la palabra del Señor nos, digamos que nos da como un espaciecito, ¿cierto? Y digamos que el Señor nos reconoce esa humanidad, por decirlo de alguna manera. Él reconoce nuestra humanidad y que hay situaciones que nos van a hacer enojar. Nosotros podemos ser personas dotadas de paciencia, de ese dominio propio, pero hay situaciones que nos van a sacar de casillas. Hay situaciones que van a hacer que nosotros nos sintamos enojados, que nosotros nos sintamos mal por alguna actitud, por algo que ellos hicieron. Y digamos que la palabra de Dios nos permite ese espacio de que ese sentimiento, nosotros somos personas totalmente emocionales, y que esos sentimientos surjan y que ese enojo pueda manifestarse en nosotros. Pero nos dice, ustedes pueden enojarse, dice, pero no, enojados, dice, pero no pequen. Dice, enójense, pero no pequen. Y cuando nos dice que nos podemos enojar, pero que no podemos llegar a pecar, es ahí donde entonces debemos ejercer en medio del enojo la paciencia. ¿Y cuál es ese hilo tan delgadito que hay entre enojarnos y pecar? Y es desbordar esos sentimientos en el momento. Y vuelvo y digo, es un gran error y lo he escuchado muchísimas veces de padres, y cuando hablo de padres hablo de mamá y de papá, en muchas ocasiones que dicen, no, es que, o sea, si no, es que a los hijos hay que castigarlos, hay que disciplinarlos en el momento en que hicieron algo y que uno tiene rabia, porque es que ya después, ¿para qué? Y vuelvo y digo, es ahí donde se causa daño y no es así. La palabra dice, ustedes se van a enojar, pero no van a permitir cometer pecado por su enojo, y el pecado es desbordarnos y permitir que esos sentimientos se desborden y causemos en ellos daño tanto físico como emocional. La semana pasada hablábamos un poco de lo que era el amor, un poco no todo el tiempo estuvimos hablando de lo que era el amor, y dice que el amor es esencial en nuestros hogares para poder ser paciencia y bondad. Cuando nosotros no estamos ejerciendo el amor, la paciencia igualmente, por consiguiente, es difícil también tenerla. Cuando nosotros hablamos de esos temas para nuestros hijos, para nuestras familias, tiene que también llegar a los padres. Tenemos que ser los primeros en todo momento de poder trabajar esto. Porque igualmente cuando no hay esa buena relación con nuestros hijos,
hay también una explosión, hay un choque fuerte también con los padres, ¿cierto? Por la forma de mamá de poder disciplinar, por la forma como papá quiere disciplinar, y también se ven choques fuertes, no solamente para nuestros hijos todo esto, sino que en los mismos padres también pueden haber choques tan fuertes. Dice que a partir del amor nosotros podemos contener y podemos trabajar con todo esto que tiene que ver con la bondad, que es algo muy necesario para poder dominar este tema de la paciencia, que es algo muy necesario y tenemos que trabajar continuamente. Tenemos que desafiarnos a poder desarrollar paciencia en lugar de estallar por cualquier cosa. Desafiarnos a poder desarrollar paciencia en vez de explotar por todo lo que venga. Yo quiero que miremos a Proverbios capítulo 27, versículo 4. Vamos a mirar un texto y nos habla de precisamente de todo este tema que estamos manejando. Miremos, Proverbios capítulo 27, versículo 4. Acá en la parte B, que es muy importante, nos dice la palabra de Dios: cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Pero hace alusión a ¿qué? A la ira, a la ira, ¿cierto? No diciendo que nosotros tengamos mucha ira, no, dice que la ira es ¿qué? Cruel. Dice que la palabra de Dios que cruel es la ira e impetuoso, dice la palabra del Señor que es impetuoso el furor. La ira viene acompañada de mucho furor. Cada vez que nos airamos, usted no se aira y usted queda una persona serena, no. Usted es llena de furia también. Cuando usted se aira, se llena de furia, se sonroja. Es más, usted está brega a buscar su abanico para poder refrescarse un poquito frente a todo eso. Nos hace actuar de maneras incorrectas, insensatas y de formas que jamás hubiéramos deseado. Ahorita hablabas, amor, de un tiempo que Dios nos regala a nosotros, que dice que airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces dice que Él nos da ese lapso de tiempo para que nosotros podamos reconocer, que nosotros nos podemos airar, claro está, pero que nosotros no hagamos sentir a la otra persona, que no ofendamos a la otra persona con nuestra ira. Y si lo hacemos, dice que tenemos hasta las horas de la noche, hasta las horas de poder acostarnos, de poder llegar a nuestras camas, ir donde esa persona que le hicimos enojar, que le hicimos notar que estábamos enojados, o que en algún momento dijimos una palabra que no convenía, y es donde esa persona y poderle decir, perdóneme, el poder reconocer también todo esto. Y esto, mire, a mí, yo siempre lo he dicho, esto es sumamente importante, que nosotros como papás podamos reconocer nuestros errores, que nosotros como papás podamos reconocer que nosotros nos equivocamos, que nosotros fallamos, que nosotros cometemos errores. Y yo quiero que tengan algo muy presente, mamás y papás, y me refiero específicamente a los papás porque por su contexto siempre lo hemos hablado, por la cultura que tenemos, por desafortunadamente una mala educación, una mala enseñanza. Se tiene el que los papás y específicamente los hombres no pueden, digamos, bajarse de ese estatus o de ese trono de autoridad y tienen que mostrar como esa faceta fuerte delante de los hijos, y entonces si pedimos perdón, ellos, perdóname que utilice esta frase porque es, digamos, el contexto en el que manejamos siempre, me la van a pasar por la galleta. No, no es así. Realmente lo que le vamos a hacer entender a nuestros hijos es que somos seres humanos y esas cualidades que ellos van a ver en nosotros, esos frutos del Espíritu Santo en nosotros, como es la capacidad de ser pacientes y la capacidad de reconocer nuestros errores y de pedir perdón, por el contrario van a hacer que ellos miren en nosotros personas que tienen esas capacidades y esas cualidades de sobrellevar o de salir de en medio de esa situación y reconocer que somos seres humanos y que fallamos, y en vez de causar en ellos daño o en vez de causar en ellos un sentimiento, digamos, contrario, realmente va a ser de mucha edificación para ellos. Es increíble, amor, porque si no se trabaja la ira, perdón, si no se trabaja la paciencia, si no se trabaja, perdón, la paciencia, nosotros no solamente vamos a ver hijos que están en este momento llenos de mucha cólera, llenos de mucho enojo, sino que también vamos a ver hijos que van a tener otra serie de problemas grandísimos, Totalmente. ¿cierto? Hijos incomprendidos, hijos que faltos de afecto, faltos de amor. Y entonces ahí donde vemos hijos que
todo el día, mantienense en las calles y no quieren llegar a los hogares. ¿Por qué? Porque allá no van a encontrar esa armonía y todo aquello tan lindo que nosotros estamos llamados a generar, Yo a veces a mi hijo le digo, hijo, ¿usted por qué no sale a buscar amigos? ¿Usted por qué no hace amigos? Y bueno, aunque él cuando empieza a relacionarse con alguien es fácil de hacer amigos, él dice que él se siente muy bien en la casa. Y eso a uno lo llena de un gran placer, ¿cierto? De una gran satisfacción en todo momento el escuchar que nuestros hijos quieren estar dentro de la casa y quieren compartir con nosotros continuamente muchas cosas todo el día. Bueno, realmente es un tema muy amplio, es un tema muy especial y hay algo que es muy necesario que nosotros de pronto también podamos tener muy en cuenta y dice que el enojo, a veces nuestro enojo, dice, está arraigado en nuestro propio pecado e hipocresía. Y es ahí cuando aquello que más nos enoja de nuestros hijos realmente es porque son esas áreas que son débiles en las que nosotros luchamos. O podemos decirlo para que lo entiendan de una mejor manera, aquellas actitudes y aquellas cosas que nuestros hijos hacen que a nosotros no nos gusta, que a nosotros nos causa enojo, es porque realmente es las luchas que nosotros tenemos, o sea, nosotros nos vemos reflejados allí y es lo que nos molesta. Y hay una frase que dice que si lo que estás cosechando no te gusta, entonces es necesario cambiar la semilla que estamos sembrando. Y es precisamente por eso, porque a veces vemos actitudes en nuestros hijos y lo que nosotros decimos, oiga, pues lo que decimos, estos muchachos están mal educados. ¿Y quién los está educando? Los estamos educando nosotros. Entonces, hay muchas cosas en ellos que es el resultado de nuestra educación, son el resultado de la manera como nosotros a ellos les estamos tratando, de la manera como estamos manejando, digamos, sus etapas y la situación que estamos viviendo. Entonces, dice que es necesario que nosotros podamos ejercer y remitiéndonos nuevamente a lo que nos decía ahorita Efesios, dice que podemos enojarnos, no llegar al pecado y dice que tampoco permitamos llegar al otro día sin haber pedido excusas, que es cuando dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Nos habla de que no pasemos de un día para otro con ese enojo y realmente ese lapso que el Señor nos da es para que nosotros a través de ese momento tal vez de enojo podamos pensar, podamos recapacitar y podamos entonces disipar. Recuerden que hablábamos al inicio que la paciencia es la capacidad que tiene como el amor de poder cambiar todas aquellas cosas malas en algo positivo y cambiar esa atmósfera tal vez que es tan desagradable cuando suceden cosas, circunstancias que dañan como ese ambiente en la familia y poder llegar nuevamente a que todo esto vuelva a la calma y esos tipos de problemas no se intensifiquen. De este fruto del Espíritu Santo, o de estas varios, digámoslo así, emociones que podamos tener usted y yo, y que son bien recibidas delante de Dios a través del Espíritu Santo de Dios, dice que la paciencia es bien recibida, porque la paciencia nos da a nosotros pie, o nos da tiempo, nos da espacios para poder resolver todos los problemas. Con paciencia no solamente resolvemos la ira, sino que resolvemos todos los demás problemas. La paciencia nos ayuda a reflexionar, la paciencia nos ayuda y nos da tiempo en todo momento para mirar cómo estamos manejando cada situación. Es muy importante la paciencia, por eso la palabra de Dios lo resalta grandemente en ella y nos habla de que es un fruto del Espíritu Santo y que tenemos que vivirlo, que tenemos que tenerlo en nuestros hogares, que tenemos que tenerlo en nuestras vidas constantemente, porque ella nos da pie y nos da espacios para poder resolver grandes conflictos en nuestro hogar. Y quiero tocar algo muy especial porque sé que muchos estarán pensando, pero bueno, es que hay situaciones que realmente se salen como de las manos o no se trata de paciencia, o no quiero que nos malinterpreten al pensar que, bueno, estamos hablando de que todo lo vamos a manejar siendo pacientes, digamos, pasando por alto todas aquellas, digamos, errores que los muchachos cometen, no. Tenemos que entender que no es una forma, cuando hablamos de paciencia, no es una forma de tolerancia que pase por alto cualquier cosa. Ah, no, es que estamos hablando de paciencia, entonces vamos a pasar por alto
cualquier cosa que ellos cometan. No se trata de eso. Dice que la paciencia es un instrumento de sabiduría que Dios nos permite. ¿Para qué? Dice, para poder entender como esos momentos que ellos están viviendo, y de acuerdo a esos momentos que están viviendo, entonces, ¿cómo debe ser nuestra intervención frente a eso? Y cuando hablo de esto, hablo de que nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios como padres, de saber en qué momento es algo, digamos, de indiferencia, o cuando es realmente una actitud de rebeldía. Y para nosotros poder entender esto, tenemos que saber si, digamos, esa mala actitud que ellos tuvieron y que nos enojaron, es su ignorancia infantil y su ignorancia como niños y como personitas que apenas están, digamos, aprendiendo, o realmente es una abierta rebelión a una norma que se ha estipulado. Y de acuerdo a eso, pues obviamente entonces nosotros tendremos que actuar de una forma o de otra. Qué tan importante, amor, lo que acabas de decir, porque nosotros como padres somos los que sabemos tener que distinguir, Claro, somos los que tenemos que tener el conocimiento para poder distinguir si de verdad es una rebeldía o simplemente es una inmadurez de acuerdo a su edad. Es muy importante tener en cuenta eso, porque a veces nos airamos por cualquier tontería, ¿cierto? Llamémoslo tontería, pero damos corrección, digámoslo así, sin poder nosotros tener la plena certeza que es lo que está afectando también a nuestros hijos, o qué fue lo que me afectó a mí para que yo me pudiera irar de esa manera y poder llevar ese castigo o esa amonestación o esa disciplina a nuestros hijos. Es que, mire, es increíble porque nuestros hijos no piensan como nosotros. Cierto. ¿Cómo vamos a pretender? Nuestros hijos, mire que es algo muy, o sea, totalmente importante. Nuestros hijos jamás van a pensar como nosotros porque nosotros les llevamos muchos años adelante. ¿Cómo vamos a pretender que ellos actúen como actuamos nosotros? Y sé que todos lo hacemos y decimos, pero es que yo he hecho eso, usted me ha visto hacer eso, es que yo no lo hacía, es que... Y son cosas una cantidad de errores que nosotros, vuelvo y digo, cometemos, tratando de que ellos en esas tal vez tempranas etapas de su vida actúen como actúo yo, como actúa un adulto. No, no puede ser de esa manera. Y vuelvo y les digo, es necesario nosotros tener toda la capacidad de entender cuando realmente volvemos a esto, es una ignorancia infantil en ellos, o cuando realmente es una abierta rebelión. Y de acuerdo a eso, entonces vamos a intervenir con una disciplina, con una exhortación o con una corrección cuando así sea necesario hacerlo. Es muy importante todo eso porque ellos, ahorita lo decías, no piensan como nosotros. Sus acciones son también totalmente diferentes. Hay veces que estamos conversando con ellos o le vemos actitudes a ellos que a veces nos causan risa, ¿cierto? No risa de burlarnos de ellos, sino risa por la inmadurez que tienen con las conversaciones que pueden salir. O también a veces nos llenan de mucho conflicto, nos airan un poco frente a las actitudes también de ellos. Y es el poder nosotros madurar y trabajar como adultos en todo esto. Es poder distinguir todo eso. En lugar de nosotros engrandecernos, digámoslo así, es también bajarnos. No bajarnos para quedar en la misma madurez de ellos, sino también el poder nosotros hacernos un poco más como jóvenes, como niños en ese momento, para poder entenderlos de la mejor manera, para poder también entenderlos de la mejor manera, y de esta forma nosotros, a partir de ese amor que estemos dando a ellos, en el momento de colocarnos muchas veces en su misma edad, nosotros estaremos derribando todo aquello que pueden hacer en nuestro corazón, que puede estar en nuestros corazones, como la ira, o también en los corazones igualmente de nuestros hijos. Bueno, nosotros para esto, y pienso que es tema también para otro momento, tenemos que tener muy claro las normas que estamos dando a ellos, porque en muchas ocasiones cometemos el error de disciplinar, de corregir, cuando las normas no han sido dadas de manera correcta. O mi esposo decía ahorita, digamos, actuamos de acuerdo a cómo están mis sentimientos en ese momento. Entonces, en muchas ocasiones, si en ese momento yo estoy bien, no hay problemas, yo estoy tranquila, pues entonces voy a dejar que pasen las cosas. Pero si en ese momento yo tal vez estoy estresado, estoy angustiado, algo me tiene preocupado, entonces voy a estallar.
y en ello se hace entonces difícil entender, ¿es la norma la que yo debo cumplir o tengo que actuar es de acuerdo, es al sentimiento que tengan mis papás en ese momento? Y son cosas que tenemos que dejar para ellos muy claras. Otra cosa que tenemos que dejar muy claras es que cuando nosotros hablamos de paciencia, no hablamos de tolerar, y con todo el respeto a estos profesionales hoy de la psicología, nosotros tenemos que manejar las cosas de acuerdo a como la palabra de Dios nos dice. Y hoy nos han enseñado a nosotros de que, digamos, a los hijos todo lo solucionamos hablando, o simplemente tenemos que respetar como esas etapas que ellos pasen y permitir que ellos actúen como ellos quieran, que ellos hagan lo que quieran, que pasen por la autoridad de sus padres, que falten al respeto a sus padres, cuando realmente no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios nos da la capacidad a nosotros como padres de poder manejar cada una de aquellas etapas con amor, con bondad, con paciencia, no permitiendo en ningún momento de que nuestras palabras, nuestras actitudes para con ellos dejen huella en su corazón, sino que por el contrario los lleven a ellos a reconocer desde niños que se equivocan también, que deben enmendar también aquellas situaciones que no fueron correctas, que deben de sujetarse a una autoridad, que deben de respetar unas normas. Y realmente todo esto que nosotros hacemos en casa con ellos desde niños, pues los están preparando a ellos para el momento en que tengan que salir de en medio de sus papás. La gran verdad es que entre más pacientes seamos hoy, veremos más victorias el día de mañana. Totalmente. Entre más trabajemos toda esta paciencia, más logros podemos ver el día de mañana cuando nuestros hijos sean también adultos, jóvenes adultos o personas también igualmente maduras. Nosotros lo vemos reflejado en nuestros hijos. Y vuelvo y digo, damos gracias a Dios. Esta mañana hacíamos una reflexión sobre todo eso, de que ver hijos que todavía están, digamos, obedientes, sujetos en las órdenes, en las directrices que nosotros damos. Tenemos una hija ya de 20 años, un hijo de 18 años, y nosotros ordenamos y ellos simplemente acatan esas órdenes, porque saben que cuando lo hacemos es de la mejor manera, cuando hacemos con la mejor dirección, y entonces en todo momento están mostrando obediencia, y es algo muy bonito. Muchas veces nosotros, si trabajamos la paciencia o no la trabajamos, tenemos una serie de preguntas también cada uno de nosotros. Y es poder recordar en algún momento qué situación o en qué situación nosotros sí podemos ser pacientes. Una de las preguntas es, ¿en qué situación de verdad nosotros fuimos pacientes? O sucedió alguna situación en que yo pude haber mejorado también esa paciencia. Hay veces que en el momento del furor, de la ira que tenemos por la impaciencia, decimos palabras, contestamos fuerte también, altercamos con nuestros hijos, y cuando estamos por ahí ya sentaditos empezamos a reflexionar y decimos, hombre, yo pude haber manejado esto de otra forma, pude haber sido más paciente en ese momento. Entonces ya es tan difícil, aunque no imposible, el poder ir donde nuestros hijos, donde nuestros cónyuges también, y poder pedir perdón, poder hablar sobre el asunto de nuevo. Se vuelve un poquito complicado, pero si somos pacientes en el momento, usted y yo tendremos mucho menos problemas. Menos problemas tendremos para nuestros hijos y nuestros cónyuges. Recuerden entonces, necesitamos conocer cada una de las etapas que nuestros hijos viven, y de acuerdo a eso, entonces poder ejercer esa disciplina, poder ejercer esa corrección, poder ejercer aquello que Dios nos manda con amor, con paciencia y con bondad. Siempre poder hacerlo. Eh, por favor, papás, es una gran recomendación. Cuando hablamos de paciencia, no hablamos de que usted vaya a tolerar el irrespeto, de que usted vaya a tolerar la falta de sujeción a unas normas que se han establecido, a que, no, es que son unos niños y levantaron la voz, o son niños y dijeron una mala palabra, son niños y tal vez me torcieron los ojos, como muchas veces decimos, entonces dejémoslos que ellos aprenden. No, la palabra nos enseña que desde niños debemos traer corrección, debemos traer dirección a ellos, porque si dejamos ese tipo de cosas sin tomar control, realmente, como decíamos, al contrario, a través de todas esas actitudes ellos nos están midiendo, ellos están mirando hasta dónde yo voy a llegar.
Entonces, desde niños nosotros debemos tener el control de todo eso. Y recuerden que digamos, el deseo y el anhelo no solamente de Dios, sino de cada uno de nosotros como padres, es hacer de ellos unas mejores personas cada día, es que ellos no solamente lo aprendan en casa, lo vivan en casa, sino que lo repliquen afuera, que realmente es, digamos, el final y el propósito de nosotros como padres, y eso tenemos que ser muy conscientes, es que nuestro propósito en la educación de nuestros hijos no es para que nuestros hijos estén en casa. El propósito y el fin de una buena educación, de una buena orientación, de una buena disciplina, de una buena corrección, es porque en algún momento ellos no van a estar en casa y todo aquello que ellos aprendieron y que ellos pudieron ver y ejercer y vivir en casa, pues entonces va a ser de gran beneficio cuando ellos estén fuera y cuando se enfrenten a su realidad ante una sociedad como la que vivimos hoy. Amor, lo importante, pienso yo, en todo momento, de que ejerciendo la paciencia, ejerciendo una buena corrección, una buena disciplina y una buena educación en nuestro hogar, nuestros hijos sean siempre mejores que nosotros, ¿cierto? Estamos buscando es que toda la humanidad, todas las personas igualmente sean mejores cada vez, ¿cierto? Estamos llenos en un mundo de caos donde la gente se comporta mal y diferente constantemente, pero la idea es que a partir de trabajar todo esto, a partir de la búsqueda de Dios, empezar a ejercitar paciencia, amor, bondad, y todas estas cosas empezamos nosotros cada vez a ser mejores, mejores en todo momento. Entonces es muy importante todo eso. Cuando vayamos a nuestras camas, a nuestros cuartos en la noche, podernos también hacer una pregunta como estas. ¿Cuántas veces en el día o ejercité yo hoy la paciencia? ¿Cierto? Son preguntas. ¿Ejercité yo hoy la paciencia? ¿Le di lugar a la paciencia para que trabajara en mi vida en este día? Y de esta forma podemos autoevaluarnos y podemos decir, estamos logrando, estamos avanzando, estamos, porque todos los días se van a presentar conflictos en nuestros hogares. Y hoy en el tiempo en que estamos viviendo, la situación que estamos pasando, sí que es necesario que nosotros Sí, realmente podamos trabajar en esta área, porque a veces realmente estamos reaccionando, no porque digamos, lo que ellos hicieron amerite una disciplina o una corrección, no. A veces es porque estamos tan cargados de estrés, de ansiedad, de situaciones que lo que hacemos es desfogar todo eso en ellos. A veces por cualquier cosa, no damos ni espacio a que ellos digan qué pasó, por qué pasó, no, simplemente por todos esos sentimientos que tenemos, por toda la situación, y vuelvo y digo, hoy se hace mucho más necesario, hoy se hace mucho más urgente que nosotros trabajemos en esta área porque estamos allí confinaditos en casa, todo se está haciendo desde casa, estamos estudiando desde casa, estamos trabajando desde casa, todo se está haciendo allí. Entonces, esa convivencia que estamos teniendo, donde como decíamos ahora al inicio, no tenemos ya como esos espacios que son necesarios, mucho más para ellos, para nuestros niños, para nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Entonces hace que todos aquellos sentimientos y que todas aquellas frustraciones y todo aquel estrés, pues nos lleven a nosotros a veces a actuar de maneras que son incorrectas. Y es allí entonces donde debemos pedirle al Señor que realmente nos permita ejercer y trabajar y ser muy conscientes de cada palabra, de cada actitud que vamos a estar teniendo en medio de nuestras casas. nuestros hogares, a veces, muchas casas son muy reducidos los espacios, son muy reducidos. El que tiene una casa grande de 300, 400 metros o más, con Ni se campo ven. abierto, pues ni se ven. Pero hay veces que son 40, 50, 80, 70 metros, Una habitación. donde estamos todos ahí juntos chocando todo el día. Entonces es necesario trabajar en todo esto. Así es. Ya para terminar, yo quiero por favor leer en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Nos refiere otra vez la palabra del Señor de paciencia. Y nos coloca otra vez el ejemplo del labrador, de que él espera esa cosecha y también espera que esa lluvia temprana y tardía llegue a bañar, llegue a regar. Nosotros tenemos que regar nuestros hogares con paciencia, con amor, con bondad y todas aquellas cosas bonitas en todo momento para poder tener ese fruto, para poder cosechar grandemente
como ese labrador está esperando. Así es. Bueno, realmente ha sido como cada vez que nosotros compartimos, son temas muy especiales que el Señor nos permite trabajar. Y hoy hemos hablado de esto tan lindo que es el poder ejercer en medio de nuestros hogares, en medio de la educación y la disciplina con nuestros hijos, la paciencia, ser personas que no nos dejemos llevar por nuestros impulsos, que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, sino que podamos tener la capacidad de pensar cómo vamos a actuar, qué vamos a decir, qué es lo que vamos a hacer de acuerdo al momento que se dé, pensando siempre en poder guardar el corazón de ellos y de que nuestros hijos sean realmente personas de bien y sobre todo sean hombres y mujeres que amen a Dios, que honren a Dios, que glorifiquen a Dios y por supuesto también que honren a sus papás. Oremos entonces, Claro que sí, amor, vamos a para orar. que terminemos ahí dándole gracias a Dios en esta buena mañana. Como siempre. Les recordamos antes de que tomemos este tiempo de oración que hoy a las 7:30 de la noche vamos a tener un programa especial de preguntas y respuestas. Queremos a la luz de la palabra de Dios tratar con el conocimiento que Dios nos ha dado, no nos la sabemos todas, nunca lo vamos a lograr, pero en base al conocimiento que Dios nos ha permitido tener, poder resolver aquellas preguntas, aquellas incógnitas, esos interrogantes que surgen de nuestra vida cristiana. Entonces, les invitamos, por favor, a que nos dejen sus preguntas en el WhatsApp 314-597-9406. Envíenos allí, por favor, sus preguntas 314-597-9406. Y nosotros entonces a las 7:30 de la noche estaremos allí en nuestro Facebook Live y daremos entonces respuesta a cada una de sus preguntas en la medida que realmente Dios nos lo permite. Así es. Bueno, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, gracias a cada uno de ustedes. Les pedimos que por favor nos dejen allí sus comentarios, qué tal les parecen a ustedes estos temas que estamos manejando. Cuéntenos una anécdota de todo esto, qué aprendiste, qué habló Dios a tu corazón. Nos importa, realmente es muy importante poder leerles, poder saber que están allí con nosotros y que sus vidas están siendo edificadas. Y recuerden entonces, es la tarea que tenemos durante esta semana, poder ejercer ese fruto maravilloso de la paciencia. Vamos a orar. Padre amado, Señor y Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por este tema especial que hoy nos has permitido compartir. Señor, por ese fruto de tu Espíritu Santo, la paciencia, Señor. Esa virtud tan necesaria de ser ejercida en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hogares, Señor. Esa virtud, Señor, que nos va a poder sobrellevar familias sanas, Señor. Familias, Dios Todopoderoso, que no tengan en su corazón raíces de amarguras, resentimientos, odios, Señor, sino que podamos ejercer, Señor, esa disciplina y esa autoridad que como padres tú nos has encomendado, Señor, de la mejor manera. Señor, siempre pensando en cómo tú lo harías, Señor, y siempre teniendo presente la manera como tú nos enseñas a hacerlo, Padre eterno, porque al fin de todo no son nuestros hijos, son tus hijos, Señor, son tu recompensa, Padre Santo, Señor, son ese fruto maravilloso que tú nos has entregado y te pertenecen a ti. Hoy, Señor, te damos gracias, te pedimos que bendigas a cada familia, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, cada niño, Señor, que está allí frente a sus pantallas, Señor. Que tú bendigas su vida, que tú nos ayudes, Señor, a poder vivir en armonía a unos y a otros, Señor, en medio de la situación que hoy vivimos, Señor, de estar allí todo el tiempo, Señor, en casita. Que nos permitas ejercer, Señor, ese dominio, Señor, esa bondad, ese amor, Señor, y verse reflejado en relaciones sanas, Padre eterno de los cielos. Te damos gracias en esta mañana, honramos, exaltamos y glorificamos tu nombre y quedamos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bendiciones para todos. Recuerde que les amamos mucho y queremos que tu familia y nuestra familia sean de gran bendición en todo Siempre momento. ese es el deseo realmente de cada uno de nosotros, poder cada día llevar adelante nuestras familias y poder mejorar en todas aquellas Así es. cosas. Estamos aprendiendo, estamos en una etapa de aprendizaje y nunca es tarde. Y bueno, como decía mi esposo, les amamos mucho. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta mañana. Bendiciones.